Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Es un honor poder presentar en este webinar y espero que todo el mundo está bien de salud y seguro en casa para poder acudir a este webinar. Voy a hablar sobre la selección de levaduras y condiciones de fermentación para la producción de Sauvignon Blanc. Así que voy a hacer una pequeña introducción sobre Sauvignon Blanc y hablaré también del impacto de las levaduras en Sauvignon Blanc y en su perfil aromático. Y dejaré la palabra a Marie-Charlotte Colosio para que hable de la selección y el cribado de levaduras para Sauvignon Blanc. Y después retomaré la palabra para hablarle o presentarles un caso de estudio muy interesante de la influencia de las cepas de levadura y los parámetros de fermentación en el perfil de Sauvignon Blanc. También voy a hablar un poquito de la validación de las cepas elegidas y terminaré con unas conclusiones. Entonces, como introducción, Sauvignon Blanc es una de las variedades aromáticas más extendidas en el mundo. Es la número 11 en cuanto a la variedad más plantada del mundo y sobre todo en Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda es uno de los vinos predominantes, o es la uva predominante. Es una uva que se caracteriza por una gran predominancia o son fuertes los sabores varietales y se pueden dividir en dos categorías. La primera es las pirocinas, que están relacionadas con el tiempo de la vendimia. Y son estos sabores a capsicum, o sea, pimiento, a espárrago verde. Y luego tenemos la otra categoría, que son los tioles polifuncionales. Los compuestos principales se exponen aquí, el 4-MMP y el 3-MH. El primero es el 4-mercapto 4-metilpentan-2-ona y el segundo es el 3-mercapto 1-hexanol. Y también hay que pensar que estos sabores están equilibrados con sabores fermentativos que proceden directamente de la fermentación de las levaduras. En esos casos tenemos alcoholes más altos, como el 2-feniletanol, que da los sabores a rosa. Y luego los ésteres etilos de cadena lineal, que dan en general ese carácter frutal del Sauvignon Blanc. Y también ésteres muy fuertes, compuestos aromáticos de ésteres acetatos, como el 2-feniletilacetato y el acetato de isoamilo. Es importante encontrar un compromiso entre estos sabores fermentativos y estos sabores varietales. Y esto es lo que llamamos el 3-MHA, que es el acetato de 3-mercaptohexilo, que da esos sabores a fruta de la pasión y a árbol de boj. Y en el Sauvignon Blanc tenemos un impacto muy fuerte de la levadura en la fermentación y en las condiciones, de modo que están esos tioles polifuncionales y el impacto de las levaduras. Para hablar del impacto de la levadura en Sauvignon Blanc, sobre todo hablaríamos de azúcares como la glucosa y la fructosa. Y que siguen la vía de los ácidos grasos y su producción. Y la levadura al mismo tiempo va comiendo fuentes de nitrógeno. Aquí ven a la derecha los compuestos que la levadura utiliza y en algunas vías, como aquí en esta en azul, producimos alcoholes más altos que son compuestos muy aromáticos. A partir de estos alcoholes más altos y de la acetilcoenzima A que se produce en esta vía diferente, se produce una esterificación
con los ésteres de acetato que producen sabores muy fuertes. Por ejemplo, si empezamos a coger aminoácidos como por ejemplo la fenilalanina, analina y alguna otra, podemos ver que se pueden producir esos alcoholes más fuertes o más altos que se pueden esterificar y finalmente producir 2-feniletilacetato y también el acetato de isoamilo que hemos comentado antes. Entre los sabores fermentativos tenemos los ésteres de etilo, que proceden de la vía de los ácidos grasos y de la esterificación de estos ácidos y de etanol. Es una cadena lineal y da estos ésteres de etilo con sabores afrutados. Y así tenemos esos aromas fermentativos. Hay sabores varietales muy fuertes que pueden expresarse o no. Esos aromas, sobre todo, los dan los tioles, pero esos tioles están en forma de precursor en las uvas, relacionados con glutatión o con cisteína, y las capta la levadura y los convierte en esos tioles volátiles, el 4-MMP y el 3-MH, que tienen un impacto importante. Uno de esos compuestos procede, como hemos visto, de la fermentación, pero también del sustrato de los tioles, y habló del acetato de 3-MH o acetato de 3-mercaptoexilo. Si nos centramos en los alcoholes más altos y los ésteres, este gráfico puede ser un poco complicado, pero lo explico. Quiero decir que estos son los principales compuestos que se producen durante la fermentación y que son responsables de los aromas afrutados y florales. O de los aromas, no, perdón, de los sabores. Y se regulan de manera muy alta con los genes que están implicados, que provienen de la permeasa y de fuentes de nitrógeno, o bien los ATF1 y ATF2, que son las acetiltransferasas que producen ésteres de acetato, o bien de estos genes B1 y HT1, que están en los ácidos grasos y sirven o producen la etanol transferasa y producen ésteres etílicos. Entonces depende mucho de la cepa de levadura y de las condiciones ambientales de temperatura, etcétera, que podamos tener una regulación más alta o más baja. Como por ejemplo en esta tabla de resumen, pueden ver los compuestos que nos interesan, como 2-feniletanol, el acetato de isoamilo o el 2-fenilacetato, butuanoato de etilo, etcétera. Y tenemos los precursores y los catalizadores, así como la influencia que se espera, por ejemplo, en temperatura, en nitrógeno inicial y en ácidos grasos. Por supuesto que estos son influencias que esperamos, por ejemplo, para el isoamil acetato o el acetato de isoamilo. La temperatura aumenta y aumenta la evaporación, como hemos visto antes, y eso es muy negativo para este compuesto, pero para los demás tal vez no es el caso. En cualquier caso, todas estas influencias que se esperan pueden variar muchísimo la fuerza de ciertos sabores, y esto es lo que vamos a ver ahora. Si nos centramos en los tioles, esto es una especie de zoom que hemos hecho en el metabolismo de los tioles. Aquí tenemos la liberación de los tioles volátiles, y estos son los principales compuestos que se liberan y responsables de esos sabores tanto cítricos o a frutas cítricas como ese tono verde, así como frutas tropicales. Y esto en el comienzo de la fermentación. Y uno de los genes implicados, como IRC7 o STR3,
están implicados en las enzimas que dividen los precursores en los tioles volátiles, y ATF1 es el que ayuda a hacer los ésteres de acetato. Y uno de los sistemas de regulación más importante implicado en todo este proceso es la represión de catabolitos de nitrógeno, que actuará en algunos genes específicos para expresar o no expresar o inhibir o expresar menos algunas de las actividades. Así que con respecto a estos tioles, tenemos más o menos lo mismo que he comentado antes aquí, resumido. Así que los precursores y la influencia esperada. Por ejemplo, hemos visto el caso del acetato de 3-mercaptohexilo, el 3-MHA, que presenta una volatilidad alta, y cuando se fermenta a una temperatura más alta tenemos más evaporación, y si tenemos más evaporación perdemos este tipo de compuestos. Pero, de nuevo, sus influencias esperadas tienen una gran variabilidad entre las distintas cepas. Y esto es lo que vamos a ver en la siguiente parte de la presentación. Así que algunas especificidades. He dicho que tenemos dos especificidades. La primera, de la liberación de tioles, es el gen IRC7. A nivel genético, este gen existe una copia de este gen en ambos alelos y tiene una longitud particular de 38 pares de bases. Es lo que llamamos IRC7L de long, de largo, y se transcribe en este ARN largo, que se traduce en una proteína que es la IRC7PL de larga, que codifica una enzima. Codifica para una enzima que es la carbonsulfoliasa, y si la longitud de IRC7P es adecuada, esta liasa estará activa, lo cual significa que si tenemos los precursores, por ejemplo, el precursor de 4-MMP que llega a esta enzima, entonces tiene la posibilidad de dividirse y formar esos tioles volátiles que se pueden liberar. El problema es que en algunas de las cepas de levadura hay otra versión del gen IRC7, que es el corto, S por short en inglés, al que le falta 38 pares de bases. Y en este caso, este gen codificará para un ARN corto y se traducirá en otra proteína, que es la IRC7P corta, que no tendrá actividad en la carbonsulfoliasa, con lo que no podremos coger los precursores ni dividirlos. Es decir, no se podrán liberar los sabores volátiles y sus aromas correspondientes en este caso. Uno de los problemas es que la mayor parte de las levaduras del vino tienen un genotipo que es corto, el que tiene este gen IRC7 corto con IRC7 corto, es decir, las dos copias, sí, pero las cortas, es decir, del gen corto. Entonces, esto no permitirá que se active la liasa. Y entonces tenemos tres posibles categorías y genes donde en los dos alelos haya el IRC7 en largo, otros en los que uno sea largo y el otro corto, y otros alelos en los que otros casos en los que los dos alelos tengan el gen corto. Hay que decir que IRC7 está inhibido por cuando hay una temperatura baja, y la mayor parte de las levaduras de las cepas de levadura tienen IRC7. En cuanto al nitrógeno que hay disponible, esta es la especificidad 2, que es el sistema de regulación NCR, que es la represión catabólica del nitrógeno. Tenemos que tener en cuenta el nitrógeno que está disponible y la complejidad de la fermentación, teniendo en cuenta la biomasa, la velocidad de la fermentación alcohólica,
si se finaliza o no la fermentación alcohólica, la producción de sabor y la producción de otros metabolitos. Pero hay algunas levaduras que prefieren algunas fuentes de nitrógeno, lo cual permite un mejor crecimiento de las mismas. Es decir, este NCR, este sistema de regulación o de represión o por represión catabólica del nitrógeno, hace que pueda permitirse el mejor crecimiento de estas levaduras. Si entramos en detalle a nivel genético, tenemos la concepción secuencial de las fuentes de nitrógeno. Primero tenemos los aminoácidos que son transportados por algunos DMAs y controlados por el sistema SPS, y luego, que es el sistema sensor de aminoácidos extracelulares, y luego tenemos amonio y aminoácidos que se transportan a través de portadores generales que están inhibidos por el NCR, que son el amonio, la arginina, todos los que ven aquí, la prolina, etc. Y esto significa que si tenemos una fuente preferencial de nitrógeno, esto puede afectar la captación de amonio y de los demás aminoácidos por parte de la levadura. El amonio es un poquito específico porque está mediado por 3 permeados. Bajo ese sistema de represión catabólica del nitrógeno, pero si tenemos un amonio en el medio extracelular, mientras tengamos mucho amonio, si hay bajo nivel de otros compuestos de nitrógeno, aún así será asimilado. Es decir, la cantidad o no de amonio que haya en la matriz extracelular puede facilitar o dificultar esta captación de nitrógeno para alimentar a las levaduras. El impacto en los tioles es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque la captación de los tioles, es decir, de los precursores de los tioles, van a pasar a la permeasa, que estará controlada por el sistema NCR de represión catabólica del nitrógeno. Entonces, mientras tengamos amonio en una fuente grande, considerable, retrasará bastante o incluso llegará a bloquear la captación de los precursores de los tioles. Y esto podría ser perjudicial. Luego también tenemos la represión catabólica del nitrógeno en la bioconversión, porque mientras esté activo este sistema, se inhibirá la expresión del sistema IRC7, de este gen, y no se expresará la actividad del carbonsulfoliasa. Entonces, un nitrógeno alto con un NCR activo puede disminuir la captación de tioles